Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Dios permita, y lo va a permitir, el tiempo está muy cerca, en que podamos adorar juntos, todos aquellos que invocamos el nombre de nuestro Señor. Yo sueño con el día en que nos podamos juntos, todos sus hijos y todas sus hijas, no importa el color de la piel, la posición social, la denominación, es un invento 100% humano y de la carnalidad humana, nos podamos sentar juntos en la mesa del Señor, partir el pan, tomar la copa, celebrar a Cristo, más allá de cómo cada uno interpreta lo que está haciendo. Es Cristo el que nos une, es Cristo el que oró que seamos uno, no en una mega iglesia, en una gran organización, que seamos, no siquiera en la fe, en el credo, uno en Cristo para que el mundo crea. Y cuando logremos esto, el mundo va a creer y el Señor ya está a las puertas. Gloria al Señor. Los felicito, los felicito. La presencia de ustedes acá es una señal del reino. Y si es así, entonces hay que aprovechar el momento, mis hermanos. Hay que aprovechar el momento. Este es el momento en que la iglesia se tiene que fortalecer, se tiene que de veras ensamblar como cuerpo de Cristo, porque estos son tiempos muy difíciles, muy complejos, y donde es necesario que el cuerpo de Cristo esté firme para hacer frente a las enormes oportunidades que las circunstancias aciagas por las que estamos pasando nos están brindando. Precisamente porque estos son tiempos tan complicados y difíciles, he escogido un versículo en un libro del Nuevo Testamento que fue redactado en los tiempos más difíciles que la Iglesia de Jesucristo vivió a lo largo del primer siglo. Me refiero al libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el registro que hace el apóstol Juan de una serie de visiones que él recibió estando prisionero, cautivo en la isla de Patmos, probablemente cuando Juan ya tenía bastante más años que 80, probablemente mucho más. Y ahí estaba cautivo por causa, dice él, de la palabra del Señor, del testimonio de Jesucristo, es decir, por causa de su fe. Gobernaba el emperador Domiciano, uno de los más crueles, uno de los más terribles emperadores que conoció el Imperio Romano. Y él lanza la primera gran persecución. Ya los cristianos algunos 30 y tantos años antes habían sufrido una mini persecución en la ciudad de Roma en épocas del emperador Nerón, donde probablemente encontró el martirio el apóstol Pedro y quizás poco después el apóstol Pablo. Pero ahora nos encontramos allá por el año 95 de la era cristiana
Y Domiciano decreta para todo el ámbito del Imperio Romano que se lo reconozca y adore como Kyrios Theos, como Señor y Dios. Obviamente no se podía comprar, vender, firmar una escritura, hacer un compromiso, ir a comprar mercadería, en fin, hacer una serie de transacciones si no se ponía al emperador como testigo y el imperio avalaba la operación que se hacía, desde comprar un kilo de papas hasta comprarse una casa. Pero para lograr el aval del emperador había que hacer un sacrificio, un reconocimiento y confesar a Domiciano como Señor y Dios. Había un certificado que se daba y muchos intérpretes dicen esa es la marca de la bestia, el emperador era la bestia, la marca de la bestia. Si vos no tenías ese certificado, no podías comprar alimento, no podías hacer ninguna de estas operaciones legales comunes, ¿verdad?, que necesitaban de esa certificación imperial después de haber reconocido al emperador Señor y Dios. Obviamente, los cristianos no podían darle a este degenerado, violento, terrible persona, loco, lo llaman algunos historiadores, darle tremendo reconocimiento que solo le daban a Jesucristo. Solo Cristo es Señor, Kyrios, solo Cristo es Dios, Theos. Y ahí empezaron los cristianos a ser arrestados. Llegó un momento en que solo el nombre de cristiano era suficiente para perder tu casa, tu trabajo, tu libertad y en muchos casos tu vida. Y esto no fue solo en la ciudad de Roma, como pasó con Nerón, esto fue en todo el ámbito del Imperio Romano. Miles y miles de cristianos de todas las edades pagaron con su vida su fidelidad a Jesucristo. Y en medio de estas circunstancias, Juan, estando él mismo preso, recibe revelaciones que tienen en lenguaje críptico, en lenguaje secreto, hermético. Los creyentes entendían perfectamente lo que decían, pero no lo entendían los de afuera. Era como lenguaje en código, ¿no es cierto? Ellos tenían las claves para entender esos códigos y nosotros las podemos conocer si leemos bien la literatura apocalíptica de la Biblia, especialmente el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, y estudiamos un poco. Es imposible entender el Apocalipsis si no se conoce ese lenguaje y si no se conocen esos símbolos. Ustedes habrán leído algo de Apocalipsis y dijeron, ¿qué quiere decir esto? No se entiende mucho. Pero no es imposible para un creyente, especialmente cuando se encuentra en condiciones de opresión y persecución. Porque Apocalipsis es un libro, es un mensaje, una palabra de consuelo y de esperanza. Este régimen violento, este régimen torturador, este régimen represor se va a terminar. Y Cristo va a salir vencedor y va a salir rey y nosotros detrás de él. Pero mientras tanto, y quizás en parte por esta situación de opresión y de enormes dificultades, las iglesias estaban pasando por problemas. Había problemas de mundanalidad. El caso, por ejemplo, de la iglesia de Pérgamo, donde dice el apóstol Juan, dice que es el verdadero centro de Satanás, donde Satanás tiene su trono. Si alguna vez ustedes van a visitar la ciudad de Berlín, en Alemania, vayan al Museo de Pérgamo, uno de los grandes museos en Berlín, donde está el altar de Satanás. En realidad era el altar de Zeus, y que está armado enterito. Los alemanes se los trajeron en el siglo XIX, piedra por piedra, y lo armaron debajo de un gran estadio. Los cristianos enfrentaban esto. Enfrentaban una sociedad pagana, corrupta, inmoral, donde todo estaba permitido, donde la mentira era señora y dueña, donde la miseria humana se veía reflejada en su grado más superlativo, donde todo vale y donde vamos por todo era la norma de la mayoría. No han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Quizás en este tiempo nosotros como iglesia estamos también siendo perturbados por esta pandemia incontrolable, por situaciones de limitaciones increíbles, por pérdida de libertades, por no saber qué es la verdad y qué es la mentira, por la incertidumbre, por la imposibilidad de hacer planes para mañana, porque ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo hoy. Así estaba la iglesia de Pérgamo. Y a esta iglesia el Señor le da un mensaje muy particular, que es el que quiero compartir con ustedes esta mañana. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 17, esto es lo que dice la palabra de Dios a una iglesia que está viviendo tiempos de incertidumbres, que tiene problemas, que tiene dificultades, que trata de salir adelante y encuentra barreras que cuesta transitar el tiempo que nos toca vivir como iglesia, ni hablemos como familias y como personas. Y este es el mensaje de la palabra de Dios para Pérgamo y para ustedes. Apocalipsis 2, versículo 17, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, al creyente, a la iglesia, que salga vencedor, le daré 3 cosas. Le daré del maná escondido, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Les dije que Apocalipsis es complicado, ¿no? ¿Entendieron algo? Pero este es nuestro mensaje de esperanza, más vale que lo entendamos. Este es nuestro mensaje de aliento en medio de estos tiempos que nos tocan vivir. Vamos a tratar de entender qué es lo que dice el texto acá, tratando de entender qué es la apocalíptica, cómo es el lenguaje apocalíptico, cuáles son sus símbolos. Fíjense que la primera cosa que el Señor le da al que vence, al que salga vencedor, dice que es un maná escondido. Esto van a ver que no es tan difícil de entender. Y también le da después un nombre nuevo. Esto tampoco es difícil de entender, pero a mí lo que más me llama la atención es lo de la piedrecita blanca. Después de una victoria, en medio de una situación tan compleja, un cascotito, un guijarrito blanco, eso sí. ¿Qué quiere decir? Consideremos la piedrecita blanca. Hay varias maneras de entenderlo, básicamente 3. La primera es que en tiempos antiguos la piedrecita blanca era símbolo de absolución. Cuando alguien era juzgado en una corte, en tiempos romanos, los jueces votaban utilizando piedras, pequeñas piedras. Si el acusado era culpable, adentro de la bolsa ponían una piedra negra. Si era inocente o declarado inocente, absuelto, ponían una piedra blanca. Se contaban las piedras que ponían los jueces y según el resultado, la persona era condenada o la persona era absuelto. En esta línea de interpretación, en base a este hecho real, podemos decir que cuando estemos frente al trono del juicio divino, el creyente recibirá de Cristo la piedra blanca de la absolución. Tus pecados han sido perdonados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, realmente es una linda interpretación, ¿verdad? La piedrecita blanca representa la absolución, el perdón de nuestros pecados frente al juicio del Señor. Pero el texto no dice que el Señor le va a dar esto a personas pecadoras. ¿Qué dice el texto? ¿A quién se le da la piedrecita blanca? Al que sale vencedor. Hay una segunda interpretación posible, y es que también en tiempos antiguos la piedra blanca era símbolo de hospitalidad.
Es decir, si alguien era bien recibido y atendido en una casa, el dueño de casa tomaba una piedra plana, blanca, un pedazo de piedra, la partía y le entregaba la mitad a quien había sido su huésped. Eso era una suerte de pasaporte, una suerte de tarjeta de identidad que permitía que si el día de mañana yo iba a la casa de aquel que había venido a mi casa, me llevaba esa piedrecita, si coincidían, él tenía o ella tenía la misma obligación de hospitalidad, de atención, de cuidado que yo le había ofrecido en mi casa. Otra vez, la imagen es muy linda, muy agradable, porque uno le podría dar una aplicación espiritual diciendo que así nosotros también, si le damos la hospitalidad a Jesús en nuestro corazón, Él nos brindará su hospitalidad en los cielos, porque tenemos un pacto hecho con Él. Pero otra vez, la piedra blanca no es dada a aquel que recibe a Jesús en su vida como Salvador y le reconoce como Señor, sino ¿para quién? Para el que venciere. Hay una tercera posibilidad. En tiempos antiguos también, la piedra blanca era símbolo de las victorias alcanzadas. ¿De qué manera? Ustedes han visto la película Gladiador y varias otras y todo lo demás. Bueno, ahí tienen una imagen muy linda, muy clara de lo que era algo sumamente importante por varios siglos en el Imperio Romano, que eran las luchas, los combates, peleas de los gladiadores. Ilustra muy bien la película también cómo aquellos que habían peleado 1000 combates y lograron sobrevivir eran honrados, de hecho se transformaban en multimillonarios y eran honrados de una forma extraordinaria con un lugar en el palco, pero sobre todas las cosas lo que lograban era una piedrecita o una piedra, una placa de mármol blanco donde tenían grabadas todos los combates y todos los enemigos o combatientes que habían derrotado. Esta imagen está mucho más cerca de lo que Juan está queriendo decir aquí. El diploma de aquellos héroes era una piedra blanca que daba testimonio de que habían luchado, se habían esforzado, habían derramado sangre, pero al final habían triunfado. Y así, cuando la larga batalla de la vida llegue a su fin, Cristo dará a sus héroes, gladiadores de un combate más noble, gladiadores contra el pecado, contra Satanás, contra la carne y el mundo, una piedra blanca de victoria, credencial de admisión a un lugar de honor especial en la gran nube de testigos, porque lo que hacía esa piedra blanca de los gladiadores era como un pase vitalicio para el palco de honor junto al emperador en los estadios, en los circos romanos. Al que venciere le daré que se siente conmigo, dice Apocalipsis 3:21, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy tenemos muchas luchas, dificultades, problemas, la plata que no alcanza, la inseguridad, la lista es enorme y ustedes la conocen tan bien como yo. Y sin embargo, si en el nombre del Señor peleamos todas las batallas y salimos airosos con su ayuda, Él nos va a dar la piedrecita blanca de un lugar con Él en su trono, en el palco cósmico de la victoria, contemplando la gloria del Señor por siempre. La piedrecita blanca también es para vos y la piedrecita blanca también es para esta iglesia si pelea, lucha y se esfuerza hasta ganar la victoria. Pero hay otra cosa más que nos da el Señor. La segunda cosa que nos da el Señor es el nombre nuevo, un
nombre nuevo. Dice el texto, al que salga vencedor le daré del maná escondido, la piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Con la piedrecita blanca el Señor da un nombre nuevo. Este es el nombre que se gana por medio de las victorias de la fe. Los nombres en la Biblia son símbolos del carácter de una persona. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado y un significado espiritual muy profundo. Daniel es juicio de Dios, Elías, mi Dios es el Señor, Jacob, el suplantador, en fin, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. De manera que, de esta forma, Cristo da a los vencedores en la batalla de la fe no solo una piedrecita blanca de admisión a los lugares celestiales de honor, sino también un nombre nuevo, un nuevo carácter, una nueva personalidad, una nueva manera de ser que no habríamos podido ganar por nuestra propia cuenta, que nunca hubiésemos logrado formar con nuestro esfuerzo en medio de las difíciles circunstancias en que desarrollamos nuestra vida. Este es el nombre, no obstante, que se gana con la lucha personal. Dice el texto acerca de este nombre, nadie lo conoce sino el que lo recibe. Es un verdadero nombre propio que me identifica. La vida, la sociedad, los demás te pueden llamar de mil maneras. Y a veces las maneras en que nos llaman destacan algún aspecto de nuestro ser, pero que no nos gusta demasiado. Che, gordo, negro, Yo a mi señora le digo gordita porque la tengo idealizada de sus embarazos y además es un gesto de cariño. Pero eso no define la identidad de una persona, aun cuando son nombres que se dan con cariño. El verdadero nombre es el que forjamos con la ayuda del Señor, el que Él va elaborando en nuestra vida cuando nos ponemos en sus manos bajo su señorío y le permitimos modelar nuestra personalidad. Él promete estar a nuestro lado en nuestras luchas personales. Él nos dice, estoy con vos, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y te prometo que tu batalla misma se va a transformar en tu corona. Y del fuego del horno de las dificultades vas a salir bruñido como el bronce. Con una nueva personalidad, con un nuevo carácter, con una nueva firmeza, con una estabilidad mayor, con una madurez más grande. Aún en medio de las situaciones más difíciles. Lo que no es aplicable al mundo es aplicable para los hijos, hijas de Dios y para la iglesia del Señor. Las pruebas nos purifican, nos endurecen, nos dan temple, nos dan firmeza y nos dan garantía de un nombre nuevo, una nueva identidad propia con la cual podemos servir al Señor. Y por último, la tercera cosa que el Señor promete, además de la piedrecita blanca con un nombre nuevo, es lo que el texto llama maná escondido. Yo creo que todos sabemos más o menos lo que es el maná, ¿no? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, entraron a la península del Sinaí, se le terminaron las provisiones y Dios milagrosamente proveyó de un alimento muy nutritivo, medio aburrido, pero nutritivo, como era el maná. Se levantaban temprano a la mañana, salían a los arbustos así que había en el desierto y recogían estos como copos gomosos, pero dulces, de un porcentaje altísimo de calorías. Y comían eso. Lo comían en el día, no podían guardar nada porque se echaba a perder, pero al otro día ahí estaba el maná y al otro día ahí estaba el maná y durante 40 años se alimentaron. Cuando se recontraburrieron, protestaron y Dios le cambió un poco el menú agregándole
unas codornices, pero de todas maneras fue el alimento del desierto, la comida del desierto. Cuando no tenían que comer, en su situación desesperante, Dios les proveyó comida. Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo el maná desapareció, especialmente cuando entraron a la tierra prometida y empezaron con tareas agrícolas, no hacía falta más el maná y el maná desapareció. Pero tuvieron el cuidado de guardar una buena porción del maná del desierto que como recuerdo y a su vez como reconocimiento de la providencia divina, lo guardaron nada menos que adentro del cajón, el arca del pacto, junto con las tablas de la ley, la vara de Aarón, en fin, una serie de souvenirs de esta aventura redentora que vivieron durante tanto tiempo. Pero la cuestión es que allá por el siglo VI, los ejércitos neobabilónicos atacaron la ciudad de Jerusalén, donde estaba el viejo templo de Salomón y donde estaba el arca del pacto, con lo que quedaba del maná. Y arrasaron con la ciudad, no dejaron piedra sobre piedra. De hecho, el templo voló. Hoy los arqueólogos apenas están encontrando los cimientos del templo de Salomón. Y con ello desapareció también el maná. Hay una leyenda rabínica que dice que cuando esto ocurrió, antes del colapso, el profeta Jeremías entró al templo, tomó el maná ese y lo escondió en el monte Sinaí. Esto no está en la Biblia, es una leyenda que cuentan los rabinos, está en el Talmud. Entonces, la historia es esa, que Jeremías tomó el maná y lo escondió. Y continúa la leyenda diciendo que cuando venga el Mesías va a saber dónde está el maná escondido y lo va a ir a buscar, y eso será señal de que ese es el Mesías verdadero. Por eso, para un judío, comer del maná escondido significaba gozar de las bendiciones de la era mesiánica. Para un cristiano significa gozar de las delicias del reino de Dios. Pero hay algo más en el significado de esta expresión, y es que se trata de comida celestial. De hecho, los hebreos llamaban al maná pan del cielo, porque les parecía que caía como como nieve o como una lluvia, un rocío del cielo. Y la expresión puede tener un significado más amplio y general, pensando de que esta es la provisión de Dios para nuestras vidas, el pan diario que Dios nos provee. Así como era el maná, el pan cotidiano que comían los hebreos en el desierto, la provisión oportuna que necesitaban para sobrevivir, el pan de cada día, hoy nosotros podemos tener la tranquilidad de que pase lo que pase, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Podamos tener 50 para arriba de inflación, 50 para arriba de pobres y un número vergonzoso de indigentes, podrá haber subempleo o desempleo, podemos pasar por las crisis que sean, pero hermanos, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. Si hiciéramos alguna reunión para contar testimonios de la manera en que Dios nos cuida en estos tiempos tan complicados, habría más hermanos dando testimonio que sus mejores negocios los hicieron en estos tiempos de crisis que nunca antes. De esto he visto cientos de casos, y por no hablar de mí mismo y mi familia. Entonces, es una linda imagen esta de que Dios provee a sus hijos de su sustento, de lo que necesitan para vivir con dignidad conforme a su voluntad. Y por último también está la idea de Jesús como el pan de vida.
Él no solo nutre nuestro estómago, Él también nutre nuestra alma. Él llena de esperanza y de satisfacción a sus hijos e hijas en los peores tiempos, en los tiempos de mayores dificultades. Dios no nos abandona. Nos podrán abandonar otras personas y otras autoridades y otros poderes y otras circunstancias, pero el Señor no abandona a sus hijos y sus propósitos eternos se cumplen conforme a su voluntad. Oramos. Señor nuestro, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra que alienta y anima nuestra fe. Gracias porque en tiempos de opresión, de crisis, de incertidumbre, nos estás hablando de la posibilidad de victoria y para quienes salen vencedores de promesas preciosas como el ser alimentados física y espiritualmente por vos y tu providencia. Podemos confiados entender que pase lo que pase, tu compañía está con nosotros, llevándonos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque estás a nuestro lado. Que como individuos, como familias y como iglesia, en estos tiempos difíciles, estés fortaleciéndonos, ayudándonos, acompañándonos para ganar la victoria y recibir el cumplimiento cierto de estas promesas tuyas. Queremos pedirte esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben que este es el mes de la Biblia de este súper libro? Es un gran libro que tiene muy bonitas historias. ¿Vemos el video? La Biblia para niños. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno es verlos por acá otra vez. ¿Qué les parece si para empezar escuchamos una canción? La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Uy, ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, palabra de Dios, es como la semilla que Dios sembró en nuestro corazón, como pan que nos alimenta, como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón, como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Gracias por pasar a visitarnos. Hasta la próxima. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119.
105 bendiciones. Así es, chicos. ¿Saben que la Biblia es un libro que tiene grandes promesas y lindas historias para ti? Bueno, en ese libro nos enseña mucho de la palabra de Dios. Bueno, chicos, espero que tengan una linda semana. ¡Chao!